Saludos a todas y a todos. Esta es la primera clase en esta modalidad virtual. El tema, como ustedes saben, porque fue lo último en que quedamos, es la lógica formal aristotélica. Quisiera hacer un breve recordatorio, un breve repaso de lo que hemos visto para continuar por todo el tiempo que ha pasado, etcétera. Entonces, la lógica formal aristotélica. Primero que nada, la lógica en general. La lógica, ustedes saben perfectamente ya lo que es producto de la monografía que estoy adjuntando en el correo que está llegando al curso que van a recibir en poco tiempo. Ahora, la lógica en el contexto de este video va a ser entendida únicamente como la ciencia que nos permite discernir entre argumentos válidos y argumentos inválidos. ¿Por qué argumentos? Porque mediante los argumentos, últimamente, es decir, mediante las palabras, es que nosotros podemos llegar a la verdad o no de las cosas. Todo lo que nos provee la parte experimental de la ciencia es información, pero mediante el análisis de eso, y eso se traduce por supuesto en palabras que deben tener lógica para ser secuenciadas, es que construimos el conocimiento. Por eso la lógica para nosotros, en este caso, va a ser la forma de discernir entre argumentos correctos o incorrectos, verdaderos o falsos. Ahora, los argumentos desde el punto de vista de la lógica son razonamientos. De ahora en adelante los vamos a llamar así. Técnicamente todo esto ya lo hemos visto, pero quiero que esté bien afianzado, entonces no se aburran un poco. Yo sé que ya estábamos adelante. Pero en todo caso, los argumentos se equiparan, bueno, este signo, como ustedes saben, matemáticamente significa equivalente a, no igual a, sino equivalente a razonamiento. ¿Por qué? Porque en el contexto de la lógica, un argumento se da en el marco de una conversación sobre un tema del que necesitamos saber si es cierto o no, si tiene razón o no, si tiene orden o no, si tiene sentido o no. Por eso es que los argumentos que intercambiamos en esta forma de diálogo específico de la lógica se llaman razonamientos. Esto fue un aporte de Aristóteles. Y de hecho, el capítulo entero de este video se llama Lógica Formal Aristotélica, porque la lógica moderna ya ha ido muy lejos y se ha replanteado desde las mismas bases. Así que Aristóteles es un referente importantísimo, pero no es que la lógica actual contemple los términos que Aristóteles manejaba de la misma manera, sino ya con otros símbolos, con otras proposiciones, con otro tipo de relaciones y demás. Pero cierto es, por otro lado, que la lógica aristotélica, la lógica que Aristóteles sistematizó de otros autores y que desarrolló él mismo también, fue la base de todo tipo de lógica actual. Por lo tanto, es una lógica útil y para la cotidianidad, útil en general hasta cierto nivel, y por eso es que es digna de ser estudiada. Ahora, nosotros tenemos, y esto también está en el documento, es importante que estos conceptos que constan en el documento monográfico estén bien comprendidos para poder seguir avanzando con la parte procedimental de este tema. El primero de ellos ya lo habíamos visto, es el argumento o razonamiento. El argumento se define como una cantidad de frases
que afirman la veracidad de una de ellas debido a que las demás frases suministran evidencia para tal afirmación. Es decir, por ejemplo, debido a que todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio y debido a que su teléfono celular es un cuerpo, por lo tanto su teléfono celular ocupa un lugar en el espacio. Ese sería un ejemplo muy simplón de un argumento, de un razonamiento separado en una premisa y una conclusión. La premisa es la primera oración y la conclusión es la segunda, en este ejemplo, pero solamente en este ejemplo. Entonces recuerden ustedes, cuando hablamos de argumento, hablamos de un conjunto de frases. De todas esas frases, que pueden ser 1, 2, 3, 4, infinito número de frases, de todas esas frases, lo que importa, por así decirlo, lo que resalta, lo que trasciende, es la conclusión. La conclusión a la que llegamos depende de las premisas que la apuntalan, que la validan, ¿ok? Puede haber varios números de premisas y según eso será diferente. Ahora, desde el punto de vista de la lingüística, las premisas y las conclusiones son oraciones. Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos utilizando, para la redundancia, todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio, tenemos muy bien definido el sujeto y el predicado. Todos sabemos eso y esos términos, sujeto, predicado, son importantes también para lo que vamos a ver. No olvidar, por lo tanto, que las proposiciones, desde el punto de vista de la lingüística, son oraciones. Pero no todas las oraciones son proposiciones. Recordar eso. Una proposición, como bien dice su nombre, propone algo. En el ejemplo, estamos proponiendo que todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Eso es a la vez una oración, pero podemos decir otro tipo de oración, como por ejemplo, oh, qué terrible. No estamos proponiendo nada, estamos reaccionando. O, hey, ¿qué tal? No estamos proponiendo nada, estamos saludando. Es decir, no todo tipo de oración es proposición. Es importante recordar eso. Ahora, dentro de las proposiciones y a su vez dentro de los argumentos o razonamientos, tenemos las proposiciones categóricas. Las proposiciones categóricas son lo siguiente, y esto es fácil de inferir debido a su nombre. Proposiciones, dijimos que una proposición es una propuesta, estamos proponiendo algo, una oración que propone algo. Categórica se refiere a categoría. Las proposiciones categóricas son aquellos argumentos que relacionan dos categorías. En el caso del ejemplo, todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio, esa es una proposición categórica porque propone dos categorías. Propone la relación entre dos categorías, mejor dicho. Por un lado, la de los cuerpos, y por otro lado, la de los cuerpos que ocupan un lugar en el espacio. ¿Por qué no es lo mismo? Porque un cuerpo es solo una palabra, pero más allá de la palabra cuerpo está, por ejemplo, la palabra objeto o la palabra ente. Es decir,
un cuerpo puede entenderse como un objeto animal, por ejemplo, o como un objeto físico, etc. Pero los cuerpos que ocupan un lugar en el espacio son una categoría enteramente diferente y superior, definida por la cualidad de ocupar un lugar en el espacio, que a su vez tiene que ver con la cualidad de tener masa, si lo piensan en términos de física. Pero lo que debemos recordar es que ocupar un lugar en el espacio es una cualidad que en el caso del ejemplo está en el predicado, ¿cierto? Y todo cuerpo es el sujeto, que está en la primera parte de la oración. Recordar eso, por favor. Entonces, las proposiciones categóricas, como decíamos, obra de Aristóteles, claro, son argumentos que relacionan dos categorías. Y tenemos dos tipos principales de proposiciones categóricas. Las primeras se llaman inferencias inmediatas, es decir, inferencias donde solo hay una premisa e inmediatamente después viene la conclusión. Construyamos una a partir del ejemplo dado. Todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Por lo tanto, yo ocupo un lugar en el espacio. Por supuesto, soy un cuerpo, tengo que ocupar un lugar en el espacio. Cuando solo hay una premisa y luego una conclusión, hablamos de una inferencia inmediata. ¿Ok? Una premisa, por tanto, símbolo matemático que ustedes conocen bien, una conclusión. Cuando hay dos premisas antes de la conclusión, entonces hablamos de un silogismo. Los silogismos tienen dos premisas y una conclusión. Vamos a construir, como construimos antes, en el caso de la inferencia inmediata, vamos a construir a partir del mismo ejemplo un silogismo, perdón. Entonces tenemos, primera premisa, todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Segunda premisa, los animales y las cosas son cuerpos debido a que tienen masa. Tercera premisa, los animales y las cosas, conclusión, los animales y las cosas ocupan un lugar en el espacio. Repito, primera premisa, todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Segunda premisa, los animales y las cosas tienen cuerpos. Recuerden, para tener un cuerpo hay que tener masa, materia. Y finalmente la conclusión. Por lo tanto, todos los animales y las cosas ocupan un lugar en el espacio. Ese sería el caso de un silogismo. Por supuesto, hemos hablado en términos muy coloquiales, muy castizos. Vamos a ver ahora la parte técnica, porque por supuesto hay una parte técnica, un lenguaje, símbolos y etcétera. Por el momento ahora termina el vídeo, pero esta es la parte 1, así que continuemos con la parte 2, pero recuerden, antes de continuar con la parte 2, por favor lean el documento monográfico adjunto al correo. Gracias, que estén bien.